El libro de Daniel 3 cuenta la historia de 3 chicos, jovencitos, 15 a 20 años. Entre 15 y 20 años, estos chicos, 3 chicos, fueron tomados de Israel, de Jerusalén, en un momento que fueron cautivos por Babilonia. Esa es la historia, el imperio babilónico. Ahí estaban los 3 chicos. Entonces, estos 3 chicos, muchos más, no digo 3 chicos porque fueron Daniel también, y muchos más llevaron cautivos. Fueron, dice la palabra, fueron los principales, los hijos de los príncipes de ese lugar. Aquellos se llevaron a chicos muy inteligentes, muy capaces, y se los llevaron cautivos a Babilonia. Estando ya en Babilonia, el rey de Babilonia, que era, escúchenme bien su nombre, para que lo repita después de mí, era Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba el rey? No se animaron todos a decirlo, lo estoy mirando. ¿Cómo se llamaba el rey? Sí, para que le ponga a su hijo, los que están ahí embarazadas, un nombre ahí, se lo regalo a su hijo. Nabucodonosor, así se llamaba el rey de Babilonia. A este rey, mire, leamos del 1 en adelante y vamos a ir viendo la historia. No quiero leerlo todo, pero sí para que vean que sí sale la palabra. Daniel 3. Entonces el rey engrandeció, del 1, ¿ve? ¿Cómo se llamaba el rey? Se lo dije. El rey Nabucodonosor hizo, el Nabuquito, sí, al hijo le puso Nabuquito, no, mentira. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura de 60 codos y su anchura de 6 codos. Ahí está contando, pero yo se lo voy a contar yo, ahí lo puede leer usted. Más o menos a esta altura tenía 27 a 30 metros esta estatua y 2,5 metros de ancho. Él levantó una estatua en honor a él, el rey Nabucodonosor. Así su ego grande, ¿o no? Tan grande, quizás más grande que su estatua. Menos mal que dije bien estatua. Gigante, gigante. Entonces, este rey dijo, ya, mire, cuando todos oigan oír los instrumentos, todos tendrán que postrarse y adorar. ¿Ya? Esa era una ley que salió en ese momento, hecha por este rey. Entonces todos, hizo llamar a todos los importantes. Vengan todos, los oficiales, los zápatras le llaman ahí, según la versión. Los oficiales, los que estaban a cargo, vengan todos. ¿Escucharon todos? Sí, dijeron todos. Ok, les quedó claro. Entonces, al sonar de los instrumentos, de la bocina y de todo, todos juntos se postrarán a esta estatua que he levantado en honor a mí. Todos se postran y todos me adoran, ¿ok? Sí. ¿Todos estaban de acuerdo? No todos. Habían 3 chicos, su nombre era Sadrac, Mesac y Abednego, que le dijeron que no lo iban a hacer. Quedó así. ¿Qué? ¿Cómo dice que dijo? Entonces, estos 3 chicos no lo hicieron. No se postraron. No quisieron doblegarse ante esta estatua. ¿Lo podemos ver ahí? Si quiere, en NTV la tiene mejor, que es más fácil de entender. Entonces, en el versículo 8, esto, la verdad dice que hay en el 8, dice, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Bueno, habían 3 chicos que no lo estaban haciendo. ¿Quiénes eran? Sadrac, Mesac y Abednego. Pero en todo lugar, hasta en Babilonia, existían estos chicos que le dicen sapos. No le dicen sapos, yo le dije sapos.
Estos chicos fueron y corrieron y le avisaron al rey. El 9. Dijeron al rey: Nabucodonosor, que viva el rey. Le pusieron color, ¿cierto? El 10. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendirse culto a la estatua de oro. Al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. El 11. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer, todos los que no lo hagan, serán arrojados dentro de un horno ardiente. 12. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia. Parece que eso fue lo que le dolió. Fíjense, ¿por qué lo estaban? Les dolió. A cargo de la provincia de Babilonia, que no le presten atención. Su majestad se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Poquito atrás, en el 2 ahí, en el 2:48. Si tiene el 2:48, hija, póngalo. Voy a ir atrás un poquito antes. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dijo, y le dio muchos regalos valiosos. Daniel, otro de los judíos que estaba en Babilonia, junto con sus 3 amigos. Y lo nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Levantó un judío por sobre los babilónicos y los puso a todos. 49. A petición de Daniel, el rey puso a quienes: a Sadrach, Mesach y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia. Ahí se ve. ¿Se dieron cuenta? Había una estrategia, estaban muy resentidos. ¿Sí? No era que y solo usted rey, no le pongan color. No era tan así. Había resentimiento también en sus corazones. ¿Sí? Y esto lo llevaron a acusar a estos 3 chicos. ¿Qué pasó con ellos? La palabra cuenta que no se postraron ante el rey. Miren, volvamos al 3. En el 12 estábamos, ¿cierto? 13. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a los 3 chicos, ¿vieron? A Sadrach, Mesach y Abednego. El 14. Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses, a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? 15. Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces que Dios, con minúscula, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Uy, 16. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. 17. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios con mayúscula a quien servimos es capaz de salvarnos. Dígame. Él nos rescatará de su poder, su majestad. 18. Pero
aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La palabra del Señor dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿cierto? A Él y a Él solo adorarás, ¿sí? Sadrach, Mesach y Abednego lo entendían bien, a nadie más se iban a rendir. ¿Qué pasó? ¿Qué podríamos decir? No, es que Dios hizo algo igual, no entraron al horno de fuego porque en realidad Él los conocía y Dios es bueno, entonces Dios no va a permitir jamás. No, sigamos leyendo. 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró. A causa de la ira, mandó a calentar el horno. No una vez, 7 veces más de lo que estaba acostumbrado a estar. 7 veces más. Estaba airado el chiquillo. 20. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a los chicos y los arrojaran al horno ardiente. 21. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnica y demás ropa. 22. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Las llamas estaban tan grandes que aquellos que lo estaban alzando a los chicos para tirarlo al horno fueron totalmente quemados. Pero igual fueron lanzados. Fíjese bien. 23. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Nosotros, con un criterio cristiano ahora, en esta época, conocedores de la gracia de Dios, conocedores de la bondad de Dios, hubiésemos creído que ellos no iban a entrar en el horno de fuego. Porque Dios me ama, porque Dios nunca permitiría que yo viviera esa situación, porque yo sé que Dios está conmigo y no me va a hacer pasar. Pero otros chiquillos amaban a Dios, fielmente sirvieron a Dios, los pusieron en lugares de privilegio porque amaban y eran fieles a Dios y hacían bien las cosas. Aún así fueron arrojados al horno de fuego. Sigamos. De pronto Nabucodonosor se llenó de asombro. Se puso de pie, dio un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Así es, le contestaron. 25. Miren, gritó Nabucodonosor: yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. El cuarto se parece a un dios. Desde la perspectiva de Nabucodonosor, desde la revelación que él tenía, dice que se parece a un dios. Esto es Cristo con ellos. Cristo es Dios con ellos, estando dentro del horno de fuego. Esa es su promesa. La promesa del Señor es que Él va a estar, el que no va a dejar. Y en Isaías 53:3
Isaías 53, no, pues ya lo leí, Isaías 53, 42 es. Ya, pues pastora, póngase de acuerdo. Nadie me dijo. Eso. Cuando pases por las aguas, ya, pues búsquenmela. La tengo anotada, pero no la encuentro. ¿Ah? 43, esa era, pues dale. Isaías 43, 2. 43, 2. Es que el Fidel me está confundiendo. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Amados, para que alguien logre hablar así, es porque alguien tuvo que pasar por un periodo donde sí fue expuesto al dolor. Yo te quiero hablar hoy de lo importante que tú entiendas que para que Sadrach, Mesach y Abednego experimentaran y vieran a ese hombre dentro del horno es porque tuvieron la capacidad de resistir ante una estatua gigante de un gobierno entero, de un imperio como el babilónico, y resistieron y no se rindieron ante ellos. Es porque vieron a Dios dentro del horno. Ellos podrían haber seguido confiados porque eran fieles a Dios, oraban todos los días, pero no se rindieron, no se postraron ante una estatua, ante cualquier Dios, pero tuvieron el privilegio de ver a Dios dentro de las llamas. Todos nosotros hemos experimentado tiempos de dolor y de repente no entendemos que hay un propósito dentro del dolor. Muchas veces ese propósito tiene que ver con que Dios nos moldea, Dios nos acerca a Él, Dios rompe con nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra rebeldía. Muchas veces Dios usa el dolor y nos quebranta, pero no porque sea malo. Es porque quiere algo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Te quiero contar una historia. Hay un evangelista estadounidense que es un escritor. Se llama Josh McDowell. No sé si lo han escuchado. 127 libros ha escrito. Uno de los más conocidos, que nosotros lo tenemos también, es Más que un carpintero. ¿Alguien lo ha leído ese libro? Es maravilloso, léalo, búsquelo, consígalo, cómprelo. Nosotros lo tenemos ese libro, es maravilloso. 127, libros. ¿Y saben cuántos idiomas ha estado escrito sus libros? En 88 idiomas, sus libros. Pero este hombre nació de una familia de granjeros. Tenían granjas ellos. Y cuando tenía 6 años, de 6 a los 13 años, este hombre sufrió violaciones constantes de un hombre que vino a trabajar en la granja, que fue contratado por sus papás. Él le ayudaba a cocinar y cuando su mamá se iba a la granja, este hombre quedaba a cargo de la casa. Una vez, en una oportunidad, los papás viajaban y tenían que ir a comprar sus productos que iban a la ciudad. Entonces los viajes no duraban un día, duraban más, 2, 3. ¿Y con quién se quedaba a cargo Josh cuando era pequeñito? Con este hombre. Un día su mamá, antes de viajar, le dice: mira, tú vas a hacer todo lo que él te dice. Tú a él lo vas a oír y a él vas a obedecer. La mamá no tenía idea quién era él. Pero este hombre, como les digo, abusó de este niño desde los 6 hasta los 13 años. Hay una película, se llama Inquebrantable, si quieren buscarla. ¿Sí? ¿Algunos la han visto?
Búsquenla, es maravillosa. Ahí cuenta la historia de él. También está el testimonio de él. Vino a Argentina, estuvo en Argentina, estuvo en Chile, estuvo en varias partes, pero en YouTube está el testimonio de él en Argentina. Y él contaba todo lo que vivió. Pero Josh McDowell, como les digo, tuvo que sufrir una niñez donde su papá era un alcohólico. Un alcohólico mal, no era alguien que tomaba nomás, no. Alguien que iba y que él llegaba golpeando a su mamá. Una de las veces su papá casi lo mató por defender a su mamá. Entonces él experimentó toda su niñez, alcoholismo, escuchar cómo el papá golpeaba a la mamá, escuchar y no tener a nadie donde ir. A los 9 años se armó de valentía y su mamá dice que estaba lavando los platos y él tenía mucho miedo por toda su historia. Él no era un niño fuerte, era débil. Se para frente a la mamá, detrás de la mamá y le dice: mamá, te quiero contar lo que este hombre me está haciendo. Le contó. Dice que la mamá, lavando los platos, se le caen los platos al suelo y se llenó de ira contra él. Y le dice: no puede ser que estés inventando estas cosas. No puede ser como nosotros te hemos criado y ahora vienes a hablar mal de este hombre. No le creyó, no lo escuchó, no lo defendió. Busque el testimonio. Josh McDowell, escritor, un escritor tremendo. Es alguien que ha viajado por todos los países con sus libros, conferencista y evangelista. Este hombre, por todo lo que vivió, creció siendo agnóstico, no creía en Dios, no quería nada. Cuando llegó a la universidad, vio un grupo de jóvenes y los quedaba mirando y decía: algo tienen, pero algo que a él les molestaba era paz. Estos chicos tenían mucha paz y compartían y cantaban alabanzas y tenían mucha paz, cosa que a él le molestaba porque él no conocía la paz. Toda su infancia, toda su adolescencia, odió a su papá, lo odiaba a su papá, odiaba a este hombre que le había hecho tanto daño, odiaba a su entorno. Su hermana se suicidó producto de lo que ellos vivían. Era una historia terrible. Y cuando llega a la adolescencia y a la juventud, estudia en la universidad, estudia y se pone a estudiar leyes. Entonces ve un día a estos chicos y les generan ruido y se acerca a ellos a escuchar qué estaban hablando estos hombres, estas personas, estos chicos universitarios. Y dice que vio a estos chicos. Él siempre consideró que los cristianos eran tontos. Y lo dice él abiertamente. Y él usa otro término. No me acuerdo exacto el término que él usa, pero lo llama como cortos de mente. Él siempre consideró que los cristianos eran así. Entonces él se acerca a él, a los chicos, y le dice de qué estaban hablando. Ellos le dicen y le hablan de Dios. Y una de ellas, que él dice, y es muy bonita, parece que es su esposa, ahora no sé, dice que era muy bonita. Y él consideraba que no era tan inteligente porque como creía en Dios, le dice que Dios lo amaba. Y esa palabra lo perturbó. ¿Dios? ¿Dios me ama? ¿Dios me ama? ¿Y dónde estaba Dios cuando yo viví esta situación? ¿Y dónde es que estaba Dios? Entonces, él se propuso ir y estudiar, no para conocer a Dios. Se propuso ir donde estos jóvenes y hacer que ellos dejaran de creer en Dios. Viajó por
todos los países de Europa, Alemania, todos los países que habían sido sus raíces cristianas, Escocia, Alemania, todos, fue a todas las bibliotecas buscando información para rebatir que Dios, que Cristo, porque eso le volvía loco, que dijeran que Cristo hubiese resucitado y hubiera dado la vida por él. Esto lo volvió loco. Y fue por todos los países buscando una forma de demostrarle a esos chicos que eso era totalmente fuera. Eso era una locura. Eso no podía ser. Y se dedicó años, aún estudiando, viajaba y seguía y estudiaba y buscaba información. Él cuenta que en un momento, después de 3 años de un seguimiento en contra de Cristo, literalmente, no pudo más y se rindió. Al descubrir que por más que buscó información en contra de él, no la encontró. Cristo era real. Todos los argumentos, todo lo que buscó en la arqueología, en la ciencia, todo avalaba de que Dios sí era real. Entonces, dice que volvió y se entregó al Señor. Pero habían cosas que él tenía que hacer. Una era saber que tenía que enfrentar a su papá ya más grande. Tenía que enfrentarlo. Pero él siempre dijo que cuando viera a su papá lo quería matar. Pero ahora Dios le hablaba del perdón. Le hablaba de perdonar. Le hablaba de amar a sus enemigos. Y ahí entonces su cabeza, había una locura. Él quería amar a Dios, pero él sentía que no iba a poder amar a aquellos que le habían hecho tanto daño. Y en su testimonio lo cuenta, por eso digo, escúchenlo, porque yo le estoy contando 5 minutos realmente de lo que él vivió, y en la película lo pueden ver toda su vida. Cómo este Dios que dio su vida por ti, por mí, frente a muchos, él dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Expuesto en una cruz. Amados, te quiero motivar en esta hora a que entiendas que cuando tú te rehusas a entender que parte de tu historia o mucho de tu historia de dolor puede ser totalmente revertida y usada para la gloria de Dios. Cuando tú entiendes que todos los que estamos aquí, si nos ofrecieran pasar por el tiempo del dolor, todos podríamos huir antes de vivirlo. Porque no es que estemos locos y uno diga: ay, yo quiero pasar por el tiempo del dolor. No, ay, que venga, que venga. Eso no es verdad. Todos huimos del dolor. ¿Quién quiere experimentar una pérdida? ¿Quién quiere experimentar un fracaso? ¿Quién quiere vivir una enfermedad grave? ¿Quién quiere pasar meses y meses en un hospital? ¿Quién quiere vivir situaciones de crisis económica donde no haya nada para comer? ¿Quién quiere experimentar abusos, violaciones? ¿Quién los quiere experimentar? Nadie. Nadie quiere experimentar. Y tampoco te voy a decir que es Dios que genera esas cosas, porque eso es un error. Es la maldad del hombre, es la maldad del ser humano. Son los corazones duros, hombres que dañan a otros. Sin embargo, lo que Dios puede hacer es tomarte, sanarte, restaurarte, libertarte,
Amarte, por supuesto, amarte y usarte. ¿Entiendes, iglesia? Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos puede ser usado para bendición de otros. Puede ser usado para bendición de otros. Aún en esta historia, imagínense ahora, todavía está vivo Josh McDowell, está vivo. Pero él tuvo una historia terrible, dolorosa. Quizás él nunca de niño se imaginó cómo Dios lo iba a usar. Con tantos libros, con tantos idiomas que se han traducido sus libros. Y ha sido de bendición a tanta gente, volviéndolos a Dios. Porque él se volvió un apologético, ¿se llama? ¿Apología? ¿Cómo se llama el que defiende la fe? Ya, él es sus libros, muchos de ellos son apologéticos, que tienen que ver con que defienden la fe. Y eso sirve para cuántos jóvenes que no entienden, no conocen a Dios. Jóvenes muchas veces en las universidades que se sienten confundidos, y estos libros la alinean a Dios. El dolor es una herramienta que muchas veces Dios usa para moldearte, para moldear el carácter y llevarte a su propósito. Nadie escogería, sin duda, pasar por tiempos de dolor. Pero de nosotros depende, iglesia, usar nuestra historia de dolor y rendirnos al Señor. Nosotros podemos usar nuestra historia de dolor y rendirla, como también podríamos irnos muy lejos, justificándonos en el dolor para no saber nada de Dios. Por eso tenemos dos opciones. O nuestra historia las ponemos a los pies de Cristo y decimos: Señor, hazlo tú, moldéame, úsame. O podemos decir: yo tengo muchas razones para no creer en Dios. Todos los que estamos acá tenemos una historia. ¿Usted sabe el porcentaje de los que hemos sido abusados en este lugar? ¿Cuál es el porcentaje de los que estamos acá? Es muy alto, según las estadísticas. Es muy alto. Y como trabajamos en sanidad interior, créanme que sabemos que el porcentaje es muy alto. Muchos de nosotros hemos sido abusados. ¿Pero somos víctimas? No somos víctimas, porque hemos decidido no creer en un Dios que cambia y usa nuestra historia para bien de otros. Hemos decidido pararnos en un lugar donde creemos lo que Dios va a hacer con nosotros, porque nuestra historia no terminó con el dolor. No terminó ahí. Nuestra historia sigue y puede seguir de dos formas: sirviendo a un Dios verdadero, amando, respetándolo a Él, diciendo: Señor, usa mi vida. ¿Cómo puedo irme por el mismo dolor, por la rebelión, desenfreno, todo lo que es desorden sexual? Porque existe esa posibilidad. Usted sabe que a través de abusos, de violaciones, lo que genera todo lo que es desorden, trastornos alimenticios provocados por los abusos, todo lo que es desorden, que es caos de diferente, tiene que ver con abusos, disforias, desórdenes sexuales, todo tipo de desorden sexual. Y a veces no entendemos
que me puedo ir por esa línea justificándome toda la vida por el dolor que viví, o puedo estar acá, en este lugar, sirviendo al Rey de Reyes, orándolo a Él, honrándolo, sirviéndole, siendo feliz, porque créanme que todos tenemos una historia de dolor, pero hemos podido experimentar la felicidad. Y no es una felicidad que tiene que ver con un momento, porque la palabra habla de un gozo inefable, un gozo inexplicable, un gozo que no se puede explicar con palabras humanas. Eso es lo que tienen los hijos de Dios, gozo inefable. Ay, pero qué extraño, y tú lo que viviste y todo. Sí, pero Cristo me restauró. Cristo fue que me sanó. Cristo, 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 Cristo. Amén. Hebreos 5, 58 veces. Hebreos 5, 8 y 9. ¿Qué dice? Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Leámoslo de nuevo. Aunque era hijo de Dios. ¿Quién era hijo de Dios? Jesús. Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Ese es el 8, el 9. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si pudieras comprender que todos huiríamos del dolor, pero no sabemos lo que saldrá después de esto si nosotros nos direccionamos correctamente. Después de ese dolor, lo que va a provocar, aún el Hijo de Dios aprendió a través del dolor. Pero fíjate en la diferencia entre Jesús y nosotros. Ninguno de nosotros optó por el dolor que vivió. No es que nosotros corrimos hacia el dolor, pero Jesús se ofreció. Esa es la diferencia. Jesús se ofreció a sufrir, padecer dolor, padecer tortura. Él sí se ofreció. Experimentado, lo leímos en Isaías 53. Experimentado en quebranto. Vuélvelo a poner, Alex. Isaías 53:3. Partí con este texto. Isaías 53:3. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Él se ofreció a pasar por el dolor más grande por ti y por mí. Entiéndelo, iglesia. Nadie se ofrece a pasar por el dolor. Él lo hizo. Él lo hizo. Él asumió este dolor. Y en Hebreos dice que todo el dolor que vivió le sirvió para ser obediente. Dios usa el dolor. Pues ¿sabes lo peor que nos puede pasar? Es que pasemos una temporada de dolor y no aprendamos nada. De verdad. Es como los niños chiquititos cuando se caen se rompen las rodillas. Y uno le dice, pero si ya lo hiciste, no lo vuelve 2 minutos después. Volvió a caerse, se volvió a romper. Y 3 minutos después. ¿Y por qué es eso así, chiquito? Porque son chiquititos. Porque su cerebro obviamente está en desarrollo. Todavía no entiende las consecuencias
de hacer una y otra vez lo mismo. Más usted y yo estamos más grandecitos. Deberíamos entender que si la primera me fue mal, ¿para qué voy a hacerle una segunda? ¿O no? ¿Sí, iglesia? Nosotros debemos usar la inteligencia que Dios nos dio. Si ya una vez, como dice, como siempre canta mi esposo, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Cierto, mi amor? Muy inspirado él lo hace. Entonces, no volvamos a hacer lo mismo. En Chile se usan términos. Esto lo va a tener que cortar después mi hija, pero una vez para los vivos. Una vez para los vivos, chiquillos, una vez para los vivos. ¿Cómo no podemos volver a repetir? Si ya pasé por esta materia, no la voy a reprobar. Voy a tener que volver a pasarla. ¿Pero eso de quién depende? ¿Del profe? No, mi amor, depende de usted y depende de mí. Depende absolutamente de nosotros. Nosotros decidimos volver a pasar por todo el periodo de dolor si es que no me sirvió de nada, si es que no entendí nada, si es que el orgullo todavía está arriba. El orgullo, ayer entendíamos esto, el orgullo no solo tiene que ver con la altivez, porque es lo que siempre relacionamos. El orgullo también tiene que ver con la autosuficiencia, con creer que yo solo puedo. Eso también es orgullo. De no querer depender del Dios Todopoderoso, es orgullo. Lo importante es entender que el dolor es parte de la vida, del aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo voy a experimentar compasión por los que sufren si yo no viví el dolor primero? ¿Cómo yo voy a entender perfectamente lo que sufre un abandono si yo no experimenté y Dios no me sanó de eso? Un rechazo, abusos. Dios revierte nuestra historia de dolor para bendición de muchos. Cada temporada de nuestras vidas será una materia por rendir. En medio de eso tendré que experimentar quizás traición, quizás pérdidas, quizás deslealtades, faltas de perdón, quizás pedir perdón, extender perdón. Pero cada vez que pasa una temporada de dolor, el objetivo de Dios es que yo me rinda a Él, que me rinda, porque la palabra del Señor dice que Él estará conmigo. Él estará conmigo. No solo puedo, a veces no lo decimos, a veces no lo expresamos, pero en nuestras actitudes se ve. Solo podemos. Mentira, no podemos. ¿Cómo hubiésemos sido lo que somos hoy si no hubiéramos pasado por estos tiempos de dolor? No seríamos lo mismo. Pablo en un momento experimentando un aguijón en la carne. ¿Se acuerdan? Ay, pobre Pablo. Leamos lo mejor. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Pablo, el tremendo Pablo. Segunda de Corintios 12. Del 7 en adelante. Dice así: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, escuche, iglesia, se me dio una espina en mi carne, algo que le dolía constantemente.
un mensajero de Satanás para atormentarte atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. 8. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. 9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Dios quiere que seamos débiles, porque mientras más débil, más le buscamos a Él. Cuando ya somos fuertes, altivos, grandes, poderosos, se nos olvida. Pero cuando yo soy débil, recurro a Él. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Aleluya. Y terminamos diciendo una vez más, Daniel 3, 26. Daniel 3, 26, terminando y volviendo a la historia original de hoy, que era Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde quedamos? Dentro del horno. ¿Y cuántos habían una vez que tiraron a los 3 chicos? 4. Había uno, según Nabucodonosor, con aspecto de los dioses. 27. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. Creo que en el 26 me salta el 26. Perdón. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llama. ¿Se acuerdan? Vieron a 4. Dije así. Vieron a 4. Entonces, y gritó: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Estaba aprendiendo Nabucodonosor. Siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Ahora sí, 27. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron ¿qué cosa vieron? El fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello. Uno está, cuando hasta cocina, ¿qué? ¿Sí o no? Ahí sale olor a chamuscado. Ni se le había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Cuando pasemos por el fuego, cuando nos toque pasar por el fuego, cuando nos toque pasar por ahí, Dios estará. Dios estará. En medio del dolor, mientras más corra a Dios, mientras más débil sea, más grande es Él. 28. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. 29. Por lo tanto, dijo Nabucodonosor: yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. ¡Aleluya!